Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Amidavir. En este video estamos hablando en estos videos sobre la verdad y los tipos de verdad. El siguiente tema es las verdades individuo-situación de carácter normativo alucinante. Son aquellas que intentan instituir normas en la realidad a partir de imaginarios, las cuales suelen provenir de deseos o interpretaciones malversadas para que la realidad funcione de alguna manera específica acorde a algún planteamiento imaginario, pero éstas siempre estarán mal planteadas, discordantes a la realidad y reducidas tanto para encajarles como para fines de fácil comprensión y o aceptación de esos mismos deseos o interpretaciones para el mismo individuo que las crea o para un grupo de individuos. Por lo que, derivado de que en estas situaciones existe un forcejeo entre realidad y fantasía, al tener que crear los individuos conceptos, personajes, normas u otros entes o incluso planteamientos que puedan encajar con los deseos buscados, terminan teniendo que crear más normas, conceptos, personajes, etc., debido a que al ser basados en parcialidades, mezclas entre fantasías y realidad o ideales, antes que en realidades y hechos bien fundamentados, pueden ser relativamente susceptibles a delatarse falsos en mayor o menor medida. Por lo que, en la práctica, los planteamientos imaginarios de este tipo suelen tener incongruencias y huecos de argumentación que obligan a sus creadores a hacer tales secuencias para llenar dichas inconsistencias, creando amplias cadenas de invenciones y justificaciones, siendo que lamentablemente la mayoría de los planteamientos ideológicos presentes en las sociedades son de esta naturaleza, logrando implantar cadenas de comportamientos y estándares sociales llenos de incongruencias y huecos argumentales, que de una forma u otra son dañinas a estas. Para dar un ejemplo fácilmente distinguible de estas cadenas que derivan de verdades individuo-situación, normativas alucinantes, podemos usar a las legislaturas de la mayoría de las naciones de la siguiente forma. Entre paréntesis, antes de dar razón y forma de este ejemplo, es imperante aclarar que soy consciente de que naturalmente, en el mismo instante de hablar de legislaciones como parte de este tipo de planteamientos imaginarios inconsistentes y con huecos, puede haber quienes no comprendan o sientan confusión o incluso repulsión ante tal idea, por lo que he de dar un poco de más explicaciones de preámbulo en ello. Entiéndase, de base, que aunque a continuación destrozaremos e incitaremos a toda una reestructuración legislativa, este trabajo está y siempre ha estado encaminado a corregir errores y solucionar problemas, por lo que lo presente no debe verse como un ataque, sino como una oportunidad de cambio para arreglar un problema o muchos problemas. Además de que debe considerarse que una legislación conlleva tiempo y todas ellas deben o debiesen estar siempre abiertas a revisión, y que en todo caso de que derivado a esto alguien pudiese o creyese ver injusta o indignante alguna ley presente en su sociedad, también debiese entenderse que nuestro conocimiento y actividades generales han permitido tales sucesos, y por lo tanto, antes de intentar hacer movimientos, debiese reevaluar su propio conocimiento y reestructurarlo, siendo ello para lo que es este dojo. Por lo que, firmemente, pido que antes de hacer activismos, haga razonamientos recordando que en lo presente ello es prioridad por estas y otras muchas razones, así que lo mejor es que antes de afrontar a lo exterior, afronte lo tratado en lo presente, y entiéndase que la falla a mostrar no puede considerarse hecha con premeditación de origen, pues esto ha ocurrido siempre. Si usted quiere
afrontar a alguien, afronte este libro, afronte estos videos, afróntese en el dojo y prepárese. Cualquier movimiento más adelante lo trataremos y tendrá que ser paulatino. No apresure sus actos. Ahora bien, continuando. Toda ley civil o mayor suele estar basada en ideales o deseos de comportamiento de aquellos que están regidos bajo las mismas, o de quienes las crean para otros, debido a que no están basadas en la realidad, sino que hacen alusión a las interpretaciones ideológicas de los individuos que las crean. Estas suelen tener los límites de ejecución y asertividad que, entre la complejidad del mundo contra la visualización y sapiencia que se tiene del mismo, tienen sus redactores. Por ejemplo, en la ley referente a la libertad de expresión se busca el ideal de que no exista represión hacia ningún individuo al difundir sus ideas, publicarlas, etc. Pero en la realidad las personas suelen llegar a hacer libertinaje de esta libertad, expresando mentiras o tergiversando hechos, aprovechando el hecho de que para el común de las personas, quien habla primero, con más elocuencia o tiene mejor imagen, tiene más credibilidad, permitiendo que, tal como en nuestros días es fácilmente perceptible, la sobreinformación devalúa a la información y la indagación hacia el conocimiento asertivo, o que tal como es descubrible y deducible tras un poco de indagación, aunque ante la ley se crea que existe amplia libertad de expresión, en la práctica entre las masas es bien sabido que decir de más es a veces un boleto a la muerte. El hecho es que para este caso el problema recae en una serie de problemas complejos entre la diferencia entre libertad, libertinaje y responsabilidad de expresión, la posibilidad de ubicar a qué de estos aspectos se apegan las expresiones y el no tener un sistema de reglas para ello ante la defensa discursiva de poder afirmar lo que uno piensa, que es antes de intentar decir lo que es algo. Simplemente en el lenguaje actual es fácil hacer declaraciones sin sustento dentro e irresponsablemente por doquier, abogando a una libertad de expresión, evadiendo toda responsabilidad de lo que se dice, pues el principal punto de tanto este como muchos otros casos es que las leyes se instituyen sobre palabras con definiciones ambiguas, como lo es la palabra libertad, tratándola como un ideal de que no haya límites de posibilidad y capacidades, los cuales en la vida real siempre han de existir, pretextando la palabra en buscar abolir represión por parte de individuos, pero ignorando los límites y repercusiones en el mundo, aun siendo que en las últimas décadas se han venido dando reformas y parches ante tales conflictos. Libertad de credo, educación obligatoria, libertad de tránsito, etc. Son verdades individuos situación de carácter normativo alucinante, porque son una meta buscada por el deseo y no partiendo de una realidad al momento de su planteamiento, lo cual es un conflicto que no puede ser considerado como un acto de mala fe, de los que se podrían hablar largo y tendido, pero como ya antes mencioné, no deseo enfrascarme en excesiva polémica. Otro ejemplo que no quisiera pero debo, a razón de los objetivos de este trabajo, comparar, y si es más claro que de casos de verdades individuo-situación de carácter normativo alucinante, más simple y visible puede considerarse en casos como las religiones. Se nos acaba el tiempo, así es que en el siguiente video retomaré este mismo párrafo y nos vemos ahí.